partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente con la actualidad en política y economía. Félix León, profesor de Derecho Constitucional en Estudios, y Javier Milei. Vamos a hablar de los temas que de alguna manera voy a darle marco en esta apertura, donde mucha gente joven me pregunta qué es lo que está pasando acá en el país, mamá. La verdad es que es tan complejo, porque hay cosas que ellos nunca vivieron. Y está pasando que hay amenazas terroristas de cara al G20, que es en los próximos días, hay una recesión importante y aumenta la conflictividad social, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones del año que viene son presidenciales. No quiero dejar de hacer una breve observación, como siempre digo, mi editorial discutible, por cierto, que tiene que ver con las instituciones. El Congreso ya no va a sesionar. Hay una cuestión de poder. Los radicales no van a bajar al recinto y una serie de hechos más que hacen que, a su vez, hay muchas leyes importantes, el financiamiento de las campañas, extinción de dominio, que ya perdieron el Estado parlamentario. Y aparte, no van a tratar esos temas. Y la realidad es que eso, como así también el tema de los fueros, yo no quiero dejar de tratarlo y de insistir que era algo, y es algo muy importante para la República, y que espero que algún día lo hagan. Además, es un reclamo popular en cuanto a las encuestas de opinión pública. Y todo tiene que ver con todo. Porque extinción de dominio es que nos devuelvan la plata de una manera rápida de la corrupción. Cuando en realidad lo que estaba tratando el Congreso era que no sea retroactiva ya al final en el Senado. Que no sea para los que ahora, como siempre les digo, están siendo investigados. Que nos devuelvan la plata ahora. Los fueros, ya vieron, no hubo quórum por parte del Partido Justicialista para desaforar a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es la segunda vez. Evidentemente debe ser una materia opinable, porque en el Senado no quitan los fueros, pero en diputados sí. Y eso es lo que nos va a explicar Félix León. ¿Cuán opinable es el tema de los fueros? Y el Consejo de la Magistratura, que después de la Corte Suprema de Justicia es el órgano más importante que tiene que ver con la justicia, y cuya reforma disminuyó la cantidad de miembros, Cristina Fernández de Kirchner, y al disminuirla son más los políticos que los académicos. Ahora tiene el gobierno, no tiene, mejor dicho, los 2/3 necesarios, mayoría, la perdió, ¿a manos de quién? Del peronismo. ¿Para qué? Para decidir, por ejemplo, si remueven los jueces, porque es el órgano que remueve los jueces, que nombra a los jueces, que controla a los jueces. Y miren que hay algunos jueces que hay que investigar o quizás remover. Y sin embargo, ahora el oficialismo, que dice que esta es una manera de garantizar la impunidad por parte de la oposición, o sea, el peronismo, no lo va a poder hacer si quisiera. Pero más allá de la rosca política, del tema de los radicales y todo lo demás, a mí lo que me importan son las instituciones, como a todos nosotros que defendemos la República. El hecho de que, yo me pregunto, si algunos de estos miembros que llegaron al Consejo de Magistratura, en su momento en el Congreso, no permitieron desaforar, como por ejemplo Pichetto, no permitieron la extinción de dominio y le hicieron que no sea retroactiva, también Pichetto, Guado de Pedro de la Cámpora no permitió los fueros ni nada de esto, y está en el Consejo de Magistratura. Graciela Camaño, que entró, también peronista, sí permitió la desaforación de Julio De Vido en el Diputados. Pero más allá de los nombres, ¿saben lo que importan las instituciones? Para que justamente el Congreso y el Consejo de la Magistratura ejerza verdaderamente la República, y que el Congreso no sea un aguantadero, y que haga justicia el Consejo de la Magistratura y no garantice la impunidad. Veremos qué ocurre de ahora en más. Por eso lo quería poner en blanco y poner la lupa ahí, para que pongan el foco en eso, todos nosotros, porque los tenemos que seguir esos temas. Tienen que ver con la base del ordenamiento jurídico de un país. Si no, no vamos a salir de esta situación. Después de la pausa, Félix León. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura.
Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Aquí estamos, gracias por venir, Es sabio el Félix, optimismo, como siempre. Un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias, pero bueno, yo acababa de decir, realmente, el Congreso ya entra en receso. Leyes como financiamiento de las campañas, extinción de dominio que quedan en la nada, reclamos de la gente, más todo lo que acabo de decir del Consejo de la Magistratura, y además fue el peor desempeño desde 1983 del Congreso, que ganan fortunas y que muchas de las personas estamos esperando otra cosa. Sí, lo que ocurre es que creo que el gobierno en materia del Consejo de la Magistratura cometió un error muy grave porque cuando Cristina, cuando ella en ese momento era senadora, no era presidenta, se modificó la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, creó un mecanismo por el cual 5 miembros del oficialismo dominaban el Consejo de la Magistratura. Redujo el sistema anterior de 20 miembros que tenía, lo redujo a 13. De esos 13 iba a tener el oficialismo 2 bancas del Senado, 2 bancas de la Cámara de Diputados y el representante del Poder Ejecutivo, 5. Ahora, 5 sobre 13 es más de 1/3. En consecuencia, si yo para definir las ternas de jueces o la formación de juicio político necesito 2/3, si yo tengo más de 1/3, domino la situación. Eso lo tenía que haber modificado, ese uno de los objetivos fundamentales. Si quería preservar y mejorar las instituciones de la República, el señor Macri debía haberse preocupado esencialmente de este tema. Lo dejaron a un costado. Ahora se quejan, pero también se olvidan que hace poco el gobierno, mediante una picardía, tratando de estirar el ingreso al Consejo de Magistratura de País, ¿no? Que era un peronista muy maleable, muy de negociación, de negociar, etc. Y bueno, aquel entonces le hicieron le birlaron la posibilidad, porque si estaba Sáiz no hubieran logrado lo que hicieron. Entonces, acá a Negri ahora lo sacaron. Claro, sí, ahora con el Pichetto hicieron lo contrario. Entonces no hay que quejarse. Antes ganaron ellos, ahora perdieron. Entonces, yo creo que esto es algo secundario, digamos. Si yo hago una maniobra, virlo esto, si me lo permite el sistema, sí. Lo que debió haber hecho el señor presidente es modificar la ley, volver a la ley originaria, donde había 20 integrantes, ningún segmento podía dominar por sí solo, influir por sí solo, necesitaba por el acuerdo de 2 por lo menos. Ahora, el Consejo de la Magistratura tiene causas de varios jueces, incluso de uno que tiene la causa más importante, porque ellos controlan los jueces, que es la causa de los cuadernos, como es Claudio Bonadío. Y le voy a ser franca, como simple ciudadana a mí me preocupa. Digo, a ver, si muchas de las personas que ahora están en el Consejo de la Magistratura no permitieron que desaforar, no permitieron la extinción de dominio como debería haber sido, ¿y ahora qué? ¿Que van a sacarlo a Bonadío? ¿Que van a querer arremeter contra los jueces que están cumpliendo con la función? Eso me tiene preocupada a mí. Bueno, yo creo que no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso porque no creo que el Partido Justicialista, que si bien en este momento coincidieron en un arreglo con el kirchnerismo, sabemos que están enfrentados. Ahí está, hay un enfrentamiento entre ellos. Así que no creo que esto signifique una conexión y una alianza entre el kirchnerismo y el Partido Justicialista, el cual él pretende ser un líder de Pichetto.
creo que no creo mucho en eso, pero de cualquier manera lo que sí me molesta que teniendo todas las posibilidades de poder modificar esto, el gobierno ha dejado pasar la cuestión, como por ejemplo ocurrió con Ollarvide, como ocurrió con Gil Carbó. Yo escribí artículos sobre eso, lo publiqué en La Nación, donde que han preferido jubilarlos que hacerle juicio político. Por supuesto. Entonces ahora nos asustamos porque ocurrió una picardía de este tipo. Y sí, por supuesto que yo tengo misma preocupación. El Consejo de Magistratura es un instrumento que funcionó bien hasta que se lo modificó por la ley 26.680, que es la que trajo el actual sistema. Lo peor que nos puede pasar es que se politice como se politizó la justicia. Despolitizar a la justicia es fundamental. Exactamente. Y lo mismo el Congreso. O sea, el Congreso sí es político, sí. El Congreso sí es político, pero la realidad es que por este entuerto dejen de sesionar. Porque siempre la política se filtra y la dejan de sesionar. O sea, les estamos pagando el sueldo, ¿me entiende? Sí. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque cómo los ciudadanos, con qué asombro podemos ver esta situación, los sueldos que ganan, con sus asesores, las miles de empleados que tienen y están para trabajar. Yo tengo una gran preocupación. Leyes clave no salieron. Tengo una gran preocupación por tratar de lograr una conciencia constitucional, que no la tienen nuestros gobernantes, en general, digamos. En general, hay algunos que no, pero en general. Algunos que lo han cumplido muy bien. Por ejemplo, Arturo Illia. Nunca violó nada de la Constitución. Pero, ¿qué ocurre? Que parece que se olvidan de la Constitución, la dejan a un costado. Entonces se cometen errores y donde se perjudican las instituciones. Esto creo que es una cosa muy grave, que no le han dado la importancia que realmente tiene, porque lo que garantiza, lo que da seguridad jurídica es que la Constitución dice tal cosa y eso se cumple. Si no se cumple, entonces viene cualquier cosa. Y esto hay que tratar de evitarlo eso. Nosotros queremos darle seguridad a los inversores. Sí, este es un país donde se cumple la Constitución a rajatabla. Ellos ya saben bien lo que ocurre. Eso es la seguridad jurídica. Pero si yo estoy aprovechando y hago la picardía, bueno, ahora yo hago la maniobra, el otro me hace maniobra, me quejo cuando hace el otro, pero no me quejo cuando lo hago yo, entonces la cosa se desliza hacia un... Por último, ¿qué nos espera en un país donde cuando hay personas... O sea, ¿qué opina, por ejemplo? ¿Los fueros no los quitan en el Senado? ¿No se hace la extinción de dominio? O sea, yo soy partidario que se eliminen. No hay justicia para todos. Yo soy partidario que se eliminen los fueros. Porque no tiene por qué tener privilegios ningún diputado, ningún senador, ningún ministro, ningún presidente. Cuando comete delitos, cualquiera tiene que ser juzgado. Ahora, hubo un avance muy importante con la ley de desafueros de la época bueno, el último presidente radical. De la Rúa. Exactamente, de la Rúa, perdón. Allí se creó una ley de desafuero, se modificó y se permite a cualquier funcionario que está sometido o que tiene el privilegio de la posibilidad de la inmunidad de arresto, seguirle toda la causa e inclusive dictarse sentencia. Lo único que no se puede hacer, porque lo dice claramente la Constitución, es que no se lo puede arrestar. Para eso se requiere el desafuero, pero puede llegar hasta la sentencia inclusive. Entonces, además, hubo una oportunidad, cuando estaba Vudú, se había planteado que le habían pedido un desafuero en Córdoba, jueces de Córdoba. Allí hubo un estudio al respecto y ellos se agarraron del artículo 70 de la Constitución, que dice que cuando se ha formado una causa donde puede dársele la posibilidad al legislador de que se presente ante la justicia. Y eso lo hizo. ¿Eso sabe quién lo que firmó? Lo firmó Cristina Fernández de Kirchner, ese mensaje. Que luego de ella después no estuvo de acuerdo y el peronismo no estuvo de acuerdo en generar el desafuero famoso de Vido. Bueno, que después, doctor, se concretó. Yo le agradezco mucho que haya estado acá y justamente porque lo que queremos es refrescar la Constitución y las instituciones, es que lo invitamos. Gracias. Eso es algo clave. Es fundamental. Y por eso lo vamos a seguir consultando. Volver a la Constitución. Volver a la... Después de la pausa, Javier Milei. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Ah, Y aquí estamos nuevamente. Gracias por venir, Javier Milei. No, por favor, es un placer. Bueno, justamente empezamos el programa contando y hablando de que el Congreso, por ejemplo, ya va a entrar en recesión, no va a sesionar más, y vos habías hablado en todos estos días en tu programa de radio de este tema, y yo también me preguntaba, ¿no? Les pagamos para que trabajen y ocurren estos hechos. Y la realidad es que en el contexto económico, en el cual yo también hablé al principio del programa de recesión, lo que me gustaría aclarar, que en eso coincido con muchos economistas, incluso con vos, y que vos me lo aclares, es que pareciera la clase media siente un poco que el ajuste lo está pagando ella, y que, bueno, de alguna manera el déficit cero se llega, en vez de bajar el gasto, subiendo impuestos. Pero me gustaría que nos expliques un poco todo este contexto en el cual estamos y cómo es cierto que podrían bajar el gasto público también de otra manera. Bien, son varias preguntas. El primer punto, hay que decirlo con todas las letras: el gobierno es un gobierno mentiroso. El déficit cero no es tal cosa. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Vos estarías en equilibrio financiero con tu tarjeta de crédito si todo el ajuste que vas a hacer es para alcanzar a hacer el pago mínimo? No. Bueno, digamos, el déficit cero en términos primarios significa que tenés déficit fiscal, financiero, por el equivalente de los intereses, con lo cual no vale la comparación, por ejemplo, con el déficit cero planteado por Cavallo en el 2001. Sí, esa comparación es inválida, propia de un ignorante como Kichilov, que asesora a la bipolar de Tolosa, ¿sí? Digamos, a la expresidente. Ese es el primer punto, con que no hay tal cosa como déficit cero. El segundo punto, y que vos muy bien decís, tiene que ver con quién hace el ajuste. La verdad es que el ajuste tendría que haber sido hecho sobre la política. Debería haber sido hecho sobre el sector público. Pero no. Hacen uso y abuso del monopolio de la violencia para que el ajuste recaiga en el sector privado. El paso del déficit primario de 2.6 a 0 básicamente se hace con un ajuste en la versión original que recae en un 85% en el sector privado. Sin embargo, a los diputados les pareció poco esa carga sobre el sector privado y lo llevó al 100%, porque había un conjunto de privilegios que tenían que perder los legisladores, por ejemplo, en términos de viajes y otro tipo de cosas, que no. Decidieron que ese ajuste les parecía enorme para ellos, con lo cual todo tenía que caer en el sector privado, y como si esto fuera poco, la Cámara de Senadores subieron los impuestos además, con lo cual, digo, ¿para qué? Para poder gastar más, lo cual es una ofensa directamente, o sea, se nos están riendo en la cara. De hecho, uno tendría que preguntarse cuán representativa es esa basura de gente que se encuentra en ese edificio blanco de cúpula verde, ¿sí? Porque si los diputados fueran nuestros representantes, la pregunta es, vos, Elizabeth, ¿te harías una reducción de tu salario? Claramente no. Entonces esa gente no nos está representando, se representan a ellos mismos, ¿sí? Es decir, los privilegios de ellos no se tocan, la de ellos es sagrada. Entonces, ese es el eje central, es decir, nos están robando, ¿sí? Hay que comprender que por culpa de esta presión fiscal agobiante somos cada vez más pobres, ¿sí? Y
es verdaderamente insultante, por ejemplo, encontrar casos como el gobernador Morales, con una cantidad de familiares enorme, obscena en el sector público, o los proyectos estúpidos como los de Gladys González o Guado de Pedro, digamos, proponiendo cosas verdaderamente ridículas. Para eso le pagamos el sueldo, y es más, cada vez que hacen algo, además, nos hacen daño. Es decir, esa es la un político realidad. el otro día me decía, y yo se los comento a 2 por 3 cuando me los cruzo, si acaso, aunque sea desde el punto de vista simbólico, no podrían hacer algún tipo de aporte, de bajarse un sueldo o algo, y me dice que es insignificante el porcentaje en el producto que representa, valga la redundancia, de bajar el gasto público. En Bueno, cuanto al igual, gasto. que lo hagan a cero, vamos, que lo hagan a cero entonces, si es insignificante. ¿Cuál es el problema? Es insignificante. O sea, ¿cuál es el problema? Que te reduzcas algo insignificante. Que lo hagan entonces, más aún todavía. Si es insignificante lo que tiene que ceder, que lo cedan entonces. Es insignificante con respecto al porcentaje de producto que va a disminuir el gasto. Mira, eso es lo que digamos, dicen. eso es relativo. A ver, vamos a ponerlo en Es lo que estos dicen términos. ellos, por eso te lo planteo. Son unos chorros, Elizabeth. Esa es la realidad. La realidad es que son unos chorros. Y mira, esto lo dejó en evidencia un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Se publicó un trabajo sobre la ineficiencia técnica del gasto público. No hace falta que te diga que América Latina es la peor región del mundo en esta materia. En promedio tiene una ineficiencia técnica de 4.4 del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? 7.2. Es un escándalo, el gasto público en Argentina es un escándalo. No solo eso, sino que eufemísticamente el BID crea una categoría que se llama filtraciones. ¿A qué te suena filtraciones? A coimas y corrupción. Robo, afano, choreo, ¿sí? Digamos el lunfardo, choreo. Nosotros tenemos de choreo en los políticos, o sea, filtraciones, más que ineficiencia técnica que el promedio de la región. Son unos chorros. Vos sabés que varias personas de clase media, que es sobre quienes sienten que está recayendo más el ajuste, me llaman y hablan con preocupación, porque de alguna manera yo me pregunto en qué medida uno puede, de alguna manera, desarticular este proceso en el cual la clase media se ve agobiada por los impuestos y esto genera o que se fundan o que busquen la manera de zafar y de salirse del sistema o vender todo e irse. O sea, no es fácil resistir esta situación para mucha gente y muchos inversores pequeños, que son grandes motorizadores de empleo. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Porque en algún momento va a crecer la economía como para poder bajarles los impuestos, o esto es el perro que se muerde la cola. A ver, si la economía llegara a crecer y subiera la recaudación, las basuras de los políticos no te van a devolver la plata. La van a gastar, como hicieron siempre. Alberdi, esto para el ignorante de Iglesias, esa basura humana que es Ferminio Iglesias, que utiliza y ensucia el nombre de Alberdi para justificar la basura que es el Congreso de la Nación, se quejaba ya en el siglo XIX porque había 43 impuestos. Hoy hay 101. Hay 69.000 regulaciones. Por cada peso que pagás en una pyme al trabajador, gastás 3 en impuestos. Si en este país es inviable, tiene la presión fiscal más alta del mundo, somos un desastre en doing business, o sea, de lo que quiera somos un desastre. Este país no va a crecer, con esta presión impositiva es imposible crecer. La única salida para los sub-30 es Ezeiza. Vos sabés que dijeron que algunos de estos impuestos, como las retenciones, van a durar 2 años, pero lo cierto es que es para, se entiende, solventar el gasto social, pero la realidad es que no sé si alguna vez van a poder bajar la carga impositiva. ¿Vos qué opinas? ¿Que no lo van a poder sacar? No hay nada sacar? más permanente que un aumento transitorio de impuestos. ¿Querés que te cuente el caso de impuesto a las ganancias? No, todos los Que el impuestos impuesto al subieron. Menos el cheque. sello, todo lo demás subieron. Bueno, entonces ahí está la realidad. La realidad es que, digamos, te meten la mano y cuando empieza a crecer la recaudación, la gastan, no te la devuelven. Esto es muy simple. Suponete que va un hombre caminando por la calle y tiene el infortunio de que es robado por un ladrón y lo deja literalmente en traje de Adán. ¿Qué
probabilidades vos ves que en 15 minutos vuelva al chorro y le devuelva algo? Y diga, mira, me equivoqué, toma, te devuelvo algo. ¿Qué probabilidad le ves? Claro. 0. ¿Sabes? Te voy a decir algo peor. El político es ética y moralmente inferior al chorro vulgar. Para terminar, ¿qué futuro nos ves de cara al G20 y esto de que están desarmando las LEVACs? O sea, ¿cuáles son los escenarios desde el punto de vista económico estrictamente técnico? A ver, mira, lo del G20 es un proceso, digamos, largo y en general no vas a ver efectos inmediatos. Y nosotros nos tocó ser sede porque somos uno de los países que es parte del G20, no porque somos nada maravillosos. O sea, eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que el único futuro que le queda a Argentina es seguir cayendo, es ser pobre, es el único futuro. Es más, Argentina va camino a un default. O sea, si no defaultea en el 2020, va a defaultear en el 2021. Ese es el camino que viene. Y no solo eso, el tema de las LEVACs fue mal desarmado. Argentina tenía en LEVACs 1.2 billones de pesos. Era más que la base monetaria. Había que desarmar esas LEVACs contra letras intransferibles y así vos achicabas el pasivo, ¿sí? Y el activo de modo simultáneo y en relativo ganaba peso el patrimonio neto del Banco Central, se hacía más solvente y la tasa de inflación de largo era más baja. Sin embargo, digamos, el inútil de Caputo e irresponsable, la plata que le dieron, ¿sí? En lugar de hacer esa limpieza del balance del Banco Central, salió y se lo timbió en el mercado vendiendo dólares, financiando a los tenedores de bonos. Entonces es muy interesante porque como no arreglaron el problema de activos y pasivos, apareció un nuevo pasivo. Se fueron las LEVACs. Parte se fueron contra emisión monetaria que se licuó o que se limpió vía venta de dólares. Y la otra fue las LELIC. Donde vos antes tenías el riesgo repartido en todo el sistema, ahora lo tenés concentrado en el sistema financiero. Y las LELIC crecen más rápido que los depósitos. El día que vos, las LELIC, se te coman todos los depósitos, ese día te vas a un plan Bonex y ese día vas a tener una corrida. Entonces, o tenés una hiperinflación, porque lo financiás con emisión monetaria, o tenés un nuevo avance sobre los derechos de propiedad. Nada bueno viene para Argentina. Bueno, la realidad es que estábamos tratando de terminar el año con algo positivo, pero es tu diagnóstico económico y muy respetable, ya que sos economista en jefe de importantes empresas, así que te escuchamos atentamente. Gracias, Elizabeth. Espero que te vaya bárbaro en el programa de radio. Muchísimas gracias. Y se viralizaron algunos de estos comentarios. Gracias. Gracias a vos. Yo me despido, gracias a ustedes también.